Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Este próximo martes 21 de junio, a las 9:14 horas en España, tiene lugar el solsticio de verano, el día en el que oficialmente pasamos de la primavera al verano, aunque, bueno, llevamos un calor aquí tremendo, de tal forma que parece que llevemos ya un mes de verano. El día más largo del año en el hemisferio norte, y a partir de este momento los días comienzan a cortarse hasta que finalmente volvemos al invierno. Pero, ¿qué es el solsticio? ¿Qué veremos? ¿Cómo disfrutaremos del cielo en estas fechas? ¿Por qué relacionamos el solsticio de verano a San Juan y al fuego? ¿Qué simboliza? ¿Y cómo lo celebran las diferentes culturas y religiones? Esta noche vamos a disfrutar, a aprender como siempre, y vamos a pasar una velada estupenda con nuestros invitados, grandes amigos de esta casa y ante todo grandes conocedores del solsticio. Pedro Juan Martín Castejón, él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Antropología Social y Cultural. Es además profesor de la Universidad de Murcia y realizó su tesis doctoral precisamente sobre astrología, la creencia en la unión del ser humano y el cosmos. Por otro lado, tendremos también a nuestro compañero Ernesto García, ingeniero de profesión y presidente de la Comunidad Odinista de España, ASATRU. Por supuesto, aparte del equipo del programa, Juan G. Caparrós, José Sevilla, y al otro lado de la cámara no debemos de olvidarnos nunca de Diego Beltrán, nuestro querido compañero, y Lourdes Gómez. Dirige y presenta un servidor, Fernando Muyor, y bueno, vamos a pasar ya mismo a nuestra sección Habitación 237 de la mano de nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Comenzamos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más gracias por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 dentro del candelabro. El tema de esta semana es fascinante, el solsticio de verano. Muchas son las películas que han abordado o se han ambientado en esta época y sobre todo en los ritos que tienen que ver
con la celebración de este momento tan especial del año, pero me voy a remitir a tres. Una bastante reciente y que para muchos es un paradigma de lo que se ha dado en denominar como elevated horror, una forma quizá un tanto presuntuosa de denominar algunas películas de terror que parece que quieren ser algo más. Y dos de ellas son la versión primigenia y el remake de una misma historia. Las dos, empezando cronológicamente por las más antiguas, El hombre de mimbre y Wicker Man, película original del año 1973, remake del año 2006, nos lleva, en el caso de la película antigua, dirigida por Robin Hardy y con protagonistas como Christopher Lee, como Britt Ekland o Ingrid Pitt, a una isla de la costa británica, mientras que su remake del año 2006, protagonizado por Nicolas Cage y dirigido por Neil LaBute, nos lleva a unas islas de la costa norte de Estados Unidos. En el caso de Nicolas Cage volvemos a tener a dos importantes actrices dentro de los principales personajes femeninos, como son Ellen Burstyn y Lily Sobieski. En ambos casos, lo que nos cuenta El hombre de mimbre es como un policía llega a una comunidad muy hermética, en la que hay unos cultos ancestrales y que tienen una estrecha relación con la naturaleza, y tras la investigación de una desaparición de una joven, lo que va a descubrir es toda una comunidad que vive esos ritos de una manera muy distinta a lo que él conocía, y en la que poco a poco el espectador, al mismo tiempo, si no antes, que el propio policía protagonista, va a ir descubriendo que hay algo oculto, hay algo ominoso, y solamente al final se descubrirá el significado de ese hombre de mimbre. En ambos casos, en estas dos películas, además muy recomendables ambas, tanto el remake como la película original, lo que vamos a descubrir es una interpretación de cómo algunos cultos y ritos paganos pueden haber pervivido hasta llegar a tiempos modernos en comunidades que sí que es cierto que son comunidades muy, muy cerradas, muy herméticas. En ese sentido, la ambientación en una isla compromete bastante esa visión y la hace bastante razonable, pero que en cierta forma no deja de ser la pervivencia de cultos atávicos que puedan seguir hoy día de una forma más o menos soterrada, más o menos oculta, celebrándose en distintas comunidades, y que seguramente dos pueblos más allá, aunque no nos encontremos en una isla, ya pasarían a ser considerados unos ritos herméticos, unos ritos ocultos. Lo que pasa que en este caso además tiene que ver con el paganismo, con la cosecha, y hay que recordar que todas estas celebraciones de los solsticios y los equinoccios están eminentemente vinculadas al paso del tiempo, pero también a cómo este afecta a los ciclos de las cosechas. En el momento en el que el ser humano se ata a un territorio común, en el que ya va a desarrollar toda su vida en comunidad, y en el que pasa de ser cazador-recolector a cultivar tanto la tierra como los animales que viven de ella, aquí es donde entra toda esta serie de ritos que, como vemos en estas dos películas, no estrictamente de terror, más bien de intriga, aunque evidentemente sí que tienen un desenlace bastante terrorífico, que por supuesto no voy a desvelar ni dar ninguna pista, pero que supone una forma de leer cómo esas costumbres se pueden llegar a dar en algunos casos. Un caso quizá más extremo, y sobre todo también un poquito aquí ya sí que tenemos algo más de terror, y sobre todo es que no sé cómo denominarlo, muy desagradable, hay que hablar también de una parte gore, pero es realmente muy desagradable lo que llega a suceder en Midsommar, la película del año 2019 de Ari Aster. En esta ocasión no nos vamos a una isla, pero sí a un territorio muy aislado. Nos vamos a Suecia, donde una estudiante con su pareja y con unos amigos van a pasar el verano celebrando unos ritos que se viven en una localidad muy apartada, una comunidad también muy hermética, y por eso decía que no es necesario irse a una isla. Con irse a un territorio lo suficientemente apartado o aislado ya tendríamos también esa comunidad cerrada y esa comunidad en la que perviven ritos ancestrales, y vamos a ir viendo cómo gradualmente toda esa serie de costumbres, de ritos, esto es lo que se denominaría también el folk horror, el cine de terror muy apegado al terruño, a unas costumbres de un terreno muy concreto, y donde esas festividades vinculadas al solsticio de verano van a tener, en este caso, funestas consecuencias, porque a fin de cuentas el que viene de fuera se le acoge
con hospitalidad, pero también nos vamos a servir de él. Un elemento común también con las dos versiones de Wicker Man, El hombre de mimbre, en las que precisamente ese elemento ajeno que viene al pueblo lo que trata es de incorporar de alguna forma sangre nueva, y aquí acudo a las múltiples acepciones de ese concepto de sangre nueva. En el caso de Midsommar sí que es cierto que la película para muchos es muy incómoda precisamente por lo que tiene de la deriva que van tomando estas costumbres, que además se va haciendo de una forma un poquito gradual. Esto es como la rana la que dejan dentro de la cazuela con el agua hirviendo, que poco a poco no se va dando cuenta, pero se está cociendo, y llega un punto en el que el propio espectador inquieto se va tomando conciencia de que ahí está pasando algo mucho más grave que simplemente unas costumbres peculiares. Y quizá cuando ya llega el momento de darse la vuelta y huir ya es demasiado tarde para hacerlo. Pero bueno, estas y otras películas se han aprovechado de estos cultos, sobre todo en el caso de estas tres películas, cultos paganos, en los que se vincula una serie de creencias, una serie de costumbres al paso del tiempo y al transcurso de las estaciones. Así que celebremos que estamos a punto de adentrarnos en el verano disfrutando de estas y de algunas otras películas que nos permiten comprobar lo que da de sí estas celebraciones para pasar miedo frente a la pantalla. Y poco más esta semana, Fernando. De nuevo el agradecimiento a esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237, y un saludo para ti, para los invitados y los oyentes y espectadores de El Candelabro. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. El martes 21 de junio de 2022, a las 9:14 horas en España, tiene lugar el solsticio de verano, un día que marca el paso de la primavera al verano. Es el día más largo del año en el hemisferio norte. A partir de este momento, los días comienzan a acortarse. Pero, ¿qué sabemos del solsticio de verano? ¿Cómo se presenta el cielo en estas fechas? ¿Por qué se relaciona el solsticio de verano con el fuego? ¿Qué simboliza? ¿Cómo lo celebran las diferentes culturas y religiones? De todo ello nos hablarán nuestros invitados y amigos, grandes conocedores del tema que hoy tratamos. Pedro Juan Martín Castejón es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Antropología Social y Cultural y profesor de la Universidad de Murcia. Realizó su tesis doctoral sobre astrología, la creencia en la unión del ser humano y el cosmos. Por otro lado, tendremos a nuestro compañero Ernesto García, ingeniero de profesión y presidente de la Comunidad Odinista de España, ASATRU. Encendemos las velas. Queridos amigos, muy buenas. Aquí estamos en el Candelabro, listos para comenzar esta primera parte del especial Solsticio. Una primera parte que vamos a dedicar a la astronomía y astrología de lo que es el solsticio en sí. ¿Qué es el solsticio? Para ello tenemos aquí a Pedro Juan Martín Castejón, antropólogo, a nuestros compañeros José Sevilla y Juan G. Caparrós. Muy buenas a todos. Lo primero. Buenas tardes. Buenas noches. Pedro Juan, se te echaba de menos. Ya sabes que siempre te echamos de menos en este programa. Yo también a vosotros.
Y bueno, vamos a empezar con la pregunta, vamos, la más básica de todas. ¿Qué es el solsticio y en este caso el solsticio de verano? Ujú. Bueno, es la posición, podríamos decir, donde el sol se queda quieto en su caminar. Tenemos la sensación de solsticio, siempre el significado de sol quieto. En este caso lo vamos a tener a 0 grados, que es la entrada justo solsticial del signo de Cáncer. Por eso, igual que tenemos el solsticio de invierno, que son a los 0 grados del signo de Capricornio, los 0 grados del signo de Cáncer indica el inicio del solsticio de verano. Estamos hablando siempre en el hemisferio norte, porque igual que empieza el verano en el solsticio aquí en el hemisferio norte, de la misma forma empieza el invierno en el hemisferio sur. Debido a la inclinación es cuando el sol lo tenemos más alto en el cielo, en el hemisferio norte, y de hecho ese día concretamente, que va a ser el próximo martes 21 de junio, a las 9:14, hora meridiana de Greenwich, en ese momento vamos a disfrutar del día con más luz de todo el año, de todo el 2022. Uh-huh. A partir de ahí iremos perdiendo un poquito de luz todos los días, un poquito de luz, hasta llegar de nuevo al solsticio de invierno, donde volveremos a vivir el día, podríamos decir, más corto, la noche más larga, y a partir de ahí iremos recuperando poco a poco más luz todos los días, hasta llegar de nuevo al solsticio de verano. En medio de estos dos solsticios, tanto el de invierno como el de verano, tenemos los dos equinoccios, que son donde recibimos la misma cantidad de luz, tanto de día como de noche, que es el equinoccio de primavera, que ya lo hemos tenido con el inicio del que era llamado año astrológico, el año astronómico, que era siempre en marzo. Por eso tener en cuenta que cuando nombramos los meses, a septiembre, que teóricamente es el 9º mes, lo llamamos septiembre. A octubre lo llamamos octubre, como si fuera el 8º mes, cuando realmente en el calendario aparece como el 10º mes, porque los meses anteriormente se nombraban a partir del inicio del equinoccio de primavera, que era en el mes de marzo. Y bueno, y de esta forma es como nos incorporamos a este conocimiento, a disfrutar de unos momentos estelares en el hemisferio norte, indiscutiblemente, también así en el hemisferio sur, pero para el hemisferio norte y sobre todo para una sociedad básicamente agrícola en sus momentos, bueno, pues una fecha crucial. Uh-huh. Se acaba de incorporar Ernesto García, nuestro compañero. Muy buenas, Ernesto. Hola, buenas tardes a todos. Uh-huh. Buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar. Juanje, ¿tenías alguna pregunta que ya imagino preparada para nuestro Pedro Juan Martín Castejón? Sí, yo quisiera preguntar, por ejemplo, de que por qué a veces se da, digamos, en ocasiones, un debate entre la astronomía y la astrología cuando en un principio era la misma ciencia, ¿no? Se daban, digamos, en universidades antiguas era prácticamente la misma, digamos, ciencia, ¿no? Pedro Juan. Sí, es decir, las culturas que inicialmente tenemos conocimiento de que ya desarrollaban conocimiento astrológico y astronómico, como puedan ser desde la antigua Sumeria, desde Mesopotamia, los caldeos, Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, todo China, mucho anterior. Todas estas culturas han estado vinculadas sobre todo a lo que es la astronomía en cuanto a las posiciones de los planetas en el cielo, desde el propio punto de vista, y luego también vinculada a la astrología porque se le daba una interpretación a dichos planetas. Es decir, la cuestión básicamente, es decir, astrología y astronomía tienen un mismo troncamiento común donde el discurso puede ser el mismo. Es decir, dicho de otra forma, un buen astrólogo tiene que conocer las posiciones reales de los planetas
Para eso, cuando levanta una carta astral, que el momento actual coincide exactamente, da igual que la haga un astrónomo como que la haga un astrólogo. Las posiciones de los planetas es la posición de los planetas. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que entramos ahora mismo en el solsticio de verano porque el Sol entra en el grado 0 del signo astrológico de Cáncer, signo astrológico, no hablo de constelación, signo astrológico, es lo mismo que decir que el Sol entra en el grado 90 de longitud eclíptica. Estoy dando la misma posición, con los dos conceptos, la misma posición del Sol en el cielo. Dicho de un principio, esto fue el entroncamiento común. Es cierto que a partir de hace 300 años, sobre todo, pues se separó, sobre todo cuando la astrología pues abandonó definitivamente las universidades a partir del año en Francia, que es el que marca la salida del conocimiento astrológico de las universidades, año 1666, y después se estuvo manteniendo, sobre todo aquí en España, hasta el siglo XVII, finales del XVII, con la cátedra de la Universidad de Salamanca, destinada al conocimiento astrológico, cuyos libros además se pueden todavía consultar. Hasta ese momento cabalgaban juntas en la historia astrología y astronomía. Después se han separado indiscutiblemente. Y bueno, hay que decir una cosa en este sentido, y es que ahora mismo no te hacen falta conocimientos astronómicos para hacer una carta astral. Esto es una desgracia. Digo una desgracia porque ahora mismo los sistemas informáticos te permiten entrar a programas que, sin tener idea de longitudes, latitudes celestes, sin tener idea de efemérides, sin saber trabajar con los cálculos matemáticos para calcular las posiciones de las casas, pues simplemente metiendo los datos del nacimiento de una persona, el lugar de nacimiento, hora de nacimiento, te sale automáticamente cómo estaban las posiciones de los planetas en el momento de nacimiento para ese lugar. Claro, esto da pie a que mucha gente, pues bastante neófita en los conocimientos tanto astrológicos como astronómicos, pues se incluyan en este campo y empiecen a utilizar una especie no de astrología, sino más, yo lo llamaría, si me permitís la libertad, una especie de astromancia, porque realmente tener conocimiento de astrología y lo que significan los planetas son pues casi una vida dedicada a su estudio. Y bueno, con tanto engaño que hay en el tema también astrológico, es comprensible, pues eso, ¿no? Que haya tanta, tanta desconfianza al respecto, ¿no? Claro, yo de hecho, si yo me pongo empatizo a nivel cognitivo con una persona que actualmente se dedique a la astronomía, o sea, un apasionado de la astronomía y de la astrofísica, podríamos decir, de estos conocimientos, y oyera hablar de astrología, de esta astrología popularizada que se ha hablado, de los signos del zodiaco, etcétera, etcétera, pues realmente, o de los signos que aparecen en los periódicos sobre los signos a nivel de las posiciones de los signos en la astrología, yo también haría exactamente lo mismo y rechazaría ese conocimiento. Claro. Volviendo otra vez a solsticio, que nos hemos desviado y mucho de este tema, porque hay gente, imagino, que es profana todo esto y está empezando un poquito a entender qué es eso del solsticio y solsticio de verano, solsticio de invierno. Al haber más luz, ¿esto implica que haya más calor? Lo que pasa es que estamos en posición que recibimos más cantidad de sol. El sol está más alto, es cuando alcanza su cenit, podríamos decir, en el hemisferio norte, y entonces automáticamente es cuando recibimos pues más cantidad de radiación. Y la radiación pues indiscutiblemente nos lleva a recibir más calor en ese sentido. Y entonces en el hemisferio norte, pues claro, es el momento donde el sol está más alto y donde recibimos más cantidad de sol de todo el año. Imagino yo que, bueno, y ahora en verano suele ser habitual que el mapa de las estrellas tiene que ser fascinante, ¿no? ¿Es siempre el mismo ahora en el solsticio? ¿Tiene alguna particularidad? Hombre, en el solsticio, ahora mismo, justo cuando entremos, aquí para la latitud de España, lo bueno que tenemos es que ahora mismo, tal como estamos, hay un espectáculo muy bonito de ver porque
hay planetas que vamos a poder ver en el atardecer espectaculares. De hecho, cuando el sol se vaya, el sol se ponga por el horizonte, vamos a tener la oportunidad de ver la Luna, Venus y Marte. Y esto formando una conjunción, porque además hoy, bueno, estamos ya en el periodo de luna llena. Para el martes 21 de junio vamos a tener la luna en cuarto menguante, que cerrará ciclo con la luna nueva del 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, y a partir de ahí comenzamos un nuevo ciclo. Es decir, ahora estamos en esta última luna llena, cerramos la última luna llena de la primavera, la siguiente luna llena ya será la primera luna llena de verano, y empezaremos ciclo lunar nuevo el 29 de junio, con luna nueva. A mí lo que me gustaría añadir es que lo determinante no es que vamos al calor, es que las sociedades antiguas lo que valoran de los solsticios es que en un caso vamos, en el solsticio de verano vamos de cara hacia la oscuridad, el sol va perdiendo días de luz, y en el solsticio de invierno es que vamos hacia la luz, se van alargando los días, que es más importante que la existencia del calor. Eso es lo que se vincula en todas las sociedades con los ciclos de regeneración, de nacimiento, de muerte, etcétera. Y es el factor determinante quizás, más que el propio hecho del calor, lo que aprecian todas las sociedades desde la antigüedad. La observación de los astros que se hace desde el mundo antiguo, lo que busca, más allá de analizar la posición que van a tener en el espacio, etcétera, etcétera, lo que busca la astrología antigua es la influencia que van a tener los astros sobre el ser humano y sobre el devenir, sobre el destino. En este sentido, la principal diferencia con la astronomía es la separación en que la astronomía se centra en el hecho físico, mientras que la astrología busca en la influencia sobre el tema de las personas. Y es lo que se valora desde la antigüedad. De la misma manera que hoy mismo, por ejemplo, hay hechos estadísticamente absolutamente contrastados, que es la influencia de las fases de la luna en el número de partos, en el número de crímenes violentos, la influencia que tienen determinadas fases lunares a la hora de sembrar una cosecha, etcétera, etcétera. Y esto es lo que llama la atención al hombre antiguo, lo que se va trasladando a lo largo de todas las tradiciones hasta la actualidad. Bueno, no me he equivocado. Si no me he equivocado mucho, vamos. Sí, no, va muy acertado cada uno de tus comentarios. Simplemente deciros que hay conocimientos actualmente que están, podríamos decir, no sé si uniendo de nuevo a astrología y astronomía, sobre todo en el sentido de la influencia. Aunque no sea una influencia desde un punto de vista astrológico, basado en la astrología tradicional, sí es un tipo de influencia que la ciencia actual la admite. Me refiero, es normal en los estudios de medicina, en los estudios de enfermería, en la facultad estudiar una carrera que es cronobiología. La cronobiología estudia concretamente la influencia de determinados aspectos de los ritmos circadianos, del día, de la noche y de los circanuales, es decir, de las estaciones, sobre determinados aspectos de la salud no solamente física, sino de la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia esto le vamos juntando otros estudios sobre todo relacionados con la emocionalidad, relacionadas con determinadas lunas, etcétera, etcétera, y las fases lunares. Todo lo que son los ciclos son lunares, podríamos decir, son ciclos que no se le puede negar una influencia en el bienestar sobre todo del ser humano, ¿no? Y del planeta en sí mismo. De hecho, pues muchas veces hay estudios en los que se relacionan precisamente estas posiciones son lunares con determinadas actividades volcánicas, con tsunamis, por ejemplo. Las posiciones, podríamos decir, de luna llena, los plenilunios, cuando está la luna, la Tierra está entre el Sol y la luna, y en ese momento la Tierra tiene un campo gravitacional que se activa de alguna forma, y los famosos tsunamis que huyeron en Fukushima, en Japón,
y el anterior que hubo en Turquía coinciden con periodos de plenilunios. Es decir, que de alguna forma no nos podemos desconectar y pensar que la Tierra está libre de influencia de su entorno cercano y sobre todo de esas poderosas luminarias como son el Sol y la Luna y también del resto de los planetas. Hay culturas africanas como la cultura de los dogones, donde sobre todo la influencia del planeta Venus y de la estrella Sirio, pues tienen una influencia fundamental en su cultura a la hora de la siembra, ciclo, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy importante que, por reforzar, que yo creo que no hace falta reforzarlo, pero por la línea argumental que ha expresado el compañero, es José Sevilla, ¿verdad? Sí. Perfecto. José Sevilla, en esa línea quería poner en valor el hecho de que estas posiciones astronómicas con un valor astrológico venía acompañado además de rituales, para ellos, rituales mágicos poderosos. ¿Por qué? En astrología es lo que llamamos los ritos de paso y los ritos cíclicos. En antropología, los ritos cíclicos son aquellos que se repiten una vez y otra vez todos los años y nos dan calma, nos tranquilizan como sociedad y como persona. Por ejemplo, un rito cíclico que vivimos todos nosotros es el cumpleaños. Celebrar una fiesta de cumpleaños es un rito cíclico. Si lo viviéramos desde el punto de vista astronómico o astrológico, como quieran ustedes, la realidad es que estamos celebrando la vuelta del Sol al mismo sitio que ocupaba en el cielo cuando nosotros nacimos. Es decir, puede variar un día antes o un día después del día del cumpleaños, pero más o menos celebrar tu cumpleaños en el día que naciste equivale precisamente a celebrar el regreso del Sol precisamente a dar esa vuelta al cielo de nuevo. Y celebramos el cumpleaños como un rito cíclico. Pues pensar en esas sociedades primitivas que han mantenido hasta la fecha actual ese rito, podríamos decir, social y tribal para conmemorar precisamente el paso, la vuelta del Sol. Esos ciclos de luz y oscuridad eran tan importantes y siguen siendo tan importantes. Pero estos ciclos, en fin, el Sol y la Luna, incluso las estaciones, ¿son fijos o van cambiando? No, son fijos. Es decir, las posiciones del punto vernal, los 0 grados, porque son posiciones que tienen que ver con la propia posición de la Tierra. Es decir, siempre sabemos que el equinoccio de primavera, que es cuando contamos desde el punto en el hemisferio norte, contamos el inicio del año astronómico, que son los 0 grados de Aries, siempre van a ser los 0 grados de Aries. Un año a lo mejor entra el 20, otro el 21 de marzo o otro el 22 de marzo. Puede tener una diferencia de un día, pero los 0 grados de Aries son los 0 grados de Aries. El gran debate que hay es la constelación que está detrás de ese punto. Esto da lugar a lo que llamamos las eras astrológicas. ¿Por qué? Lo comentábamos antes de empezar el programa, que es el conocimiento de la precesión de los equinoccios. Es decir, la Tierra tiene un movimiento, aparte de rotación, de traslación, tiene el movimiento de precesión de los equinoccios. Es como una peonza que va dando vueltas y una vuelta completa son aproximadamente unos 26.000 millones de 26.000 años. 26.000 años, debía decir millones de años, perdón. 26.000 años. Esto nos hace, dividido en ciclo de 12, que aproximadamente cada 2.100 y pico años, pues se va cambiando la posición. El punto vernal, ese punto de la primavera, apunta a cada una de las estrellas, podríamos decir, que hay en el cielo, rotando y mirándola. Por ejemplo, ahora mismo, si dijéramos cuál es la estrella que nos marca el polo norte, el norte, todos diríamos, pues la estrella polar. No hay ninguna confusión. Pero si pudiéramos vivir 12.000 años, 12.500 años aproximadamente, pues veríamos que sería Alfa Centauro la que marcaría el polo norte y no la estrella polar. Este movimiento es el que hace que el punto vernal, que es el que marca los 0 grados de longitud eclíptica,
que nosotros lo llamamos signo de Aries, pues ahora mismo, por ejemplo, está apuntando al final de la constelación de Piscis y al inicio de la constelación de Acuario. Está en un espacio donde ha abandonado las últimas estrellas de la constelación de Piscis y está apuntando hacia las primeras estrellas de la constelación de Acuario. Esto es lo que se basan muchos para hablar sobre todo los movimientos New Way, etcétera, etcétera. Estamos en un cambio de era y que estamos yendo hacia la era dorada, de la era de Acuario, etcétera, etcétera. Esto, pues bueno, de esto ya se tenía conocimiento de la antigüedad, de lo que son estos movimientos, que además el mérito es cómo podían tener desde la antigüedad conocimiento precisamente de algo que es tan importante como es el movimiento de la precesión de los equinoccios, ¿no? Bueno, los conocimientos astronómicos que hemos tenido en la antigüedad, desde la antigüedad, son poderosamente generadores de incógnitas y de planteamientos que muchas veces rayan nuestra fascinación o nuestra fantasía más desbordada. Porque el que tener conocimientos, pues que en el antiguo egipcio se tuviera conocimiento de las eras astrológicas, en el templo de Dendera, la cúspide está marcada precisamente con todas las posiciones de lo que son el movimiento de precesión de los equinoccios y todas las constelaciones por las 12 constelaciones que estaría pasando cada 26.000 años. Sí. Tenemos, por ejemplo, ya se ha hecho referencia a ellos, uno de los grandes misterios que ha sido objeto de algunas explicaciones, que la explicación todavía es más complicada. Por ejemplo, el conocimiento de los dogones de la famosa estrella Sirio y de Sirio B, que es una estrella gemela que es invisible desde la Tierra. Eso es. Y que la explicación que dijeron es que se les había contaminado culturalmente porque los misioneros que llegaron les contaron que había una estrella que acababa de descubrirse en ese momento, y como si fuera la explicación más normal, llegar a evangelizar en los años 30 y empezar a hablarles de astronomía avanzada a un pueblo primitivo, ¿no? Es un poquito traído por los pelos la explicación que se da racional, entre comillas, de ese misterio. Es que esto, claro, hay algo que nos llama poderosamente la atención, porque muchas de este conocimiento, no solamente estamos hablando del conocimiento de la astrología tradicional y occidental, es que te vas a la astrología maya, a la astrología inca. La astrología maya llega a tener contados los días y las horas, los minutos y los segundos del movimiento de rotación de la Tierra a lo largo de un año, con una diferencia de 0,00001 sobre un reloj atómico actual. Hasta hace 20 años era más preciso el cálculo que habían hecho la cultura maya de la rotación, el tiempo de rotación de la Tierra, que hasta que hemos tenido un reloj atómico que ha sido capaz de poder determinarnos ese giro, ¿no? ¿De dónde tiene esos conocimientos? Pues cuando uno visita México y vemos que muchas veces estos monumentos estaban acompañados de una gran... Cuando vamos a sitios de Teotihuacán, a sitios muy determinados, vemos que hay como grandes piscinas de poca profundidad que nos llaman poderosamente la atención, y dices tú, bueno, ¿qué ponen aquí? ¿Sería alguna ceremonia para bañarse y tal? Y el fin que tenían esas piscinas enormes era precisamente para que actuaran como un espejo y se reflejara en la oscuridad de la noche el cielo. Y eso les permitía, viendo el reflejo del cielo sobre la piscina, poder estar haciendo los cálculos para poder dedicarla por observaciones. Es verdad, y a través de esa observación se pueden llegar, pues, a través de los años y de años se pueden llegar a muchas cosas, pero hay otros conocimientos, ¿me comprendes?, que no pueden venir de estar haciendo cálculos matemáticos sobre una piscina. No lo sé, si a lo mejor vosotros podéis tener otra explicación. Yo, desde luego, aquí se pierde, es decir, cómo nace el conocimiento astrológico, esto que venga de la mera observación del cielo, me cuesta bastante trabajo de entender, sobre todo por algunas manifestaciones que hay en algunas culturas.
Es decir, que se pudiera calcular, y ya si entramos en las construcciones megalíticas, en esos dólmenes como el dolmen de Birmingham o en Stonehenge, donde está calculado a precisión milimétrica las posiciones solsticiales y equinocciales para que en determinado momento del solsticio la luz entre en la parte más al fondo de la cámara, pues claro, todo esto te da un conocimiento técnico y unas posibilidades, podríamos decir, de desarrollo en la construcción que te genera muchísimas preguntas, a las cuales, como bien decías, las explicaciones que se le dan todavía son más fascinantes que las propias preguntas que te da el hecho, ¿no? Juanje. No, realmente estoy que asistiendo a una clase magistral de astronomía, astrología y solsticio, que realmente que es maravilloso, ¿no? Y quería hacer, digamos, dos cuestiones. Sobre lo que ha dicho Pedro Juan de Teotihuacán, yo tuve la suerte de estar allí, y justamente hay una enfrente de la otra, una pirámide dedicada al Sol y otra enfrente justo a la Luna. Y entre medias hay una gran piscina que, según me contaron a mí los guías, refleja justamente el Sol cuando se pone la puesta de Sol y cuando aparece la Luna. O sea, que era un efecto óptico y se creaba una magia realmente para que la gente, digamos, pudiera, digamos, ver todo el ritual, digamos, mágico, ¿no? Y sobre todo también quería decir que qué casualidad que este solsticio, en cualquier, digamos, cultura, tiene que ver con algo, digamos, también religioso, porque justamente poner, digamos, el ejemplo, el tema, digamos, cristiano, qué casualidad que en el solsticio a los 2 días se celebra San Juan Bautista. Y si vamos 6 meses al solsticio de invierno, es la Navidad, ¿no? Justamente la vida, el sol, la muerte, o sea, va todo, digamos, lo que es relacionado, ¿no? O sea, que todo tiene un ritual mágico y religioso, pienso yo. Bueno, aprovechamos ya, si os parece, entonces, con esta misma pregunta de Juanje, para que ya mismo la contestes, vamos a pasar a esta segunda parte del programa, que la vamos a dedicar a las culturas y las religiones en relación con el solsticio de verano. Pues continuamos con esta segunda parte que la vamos a dedicar a religiones y a culturas en relación al solsticio de verano, a cómo se celebra, en fin, a qué sentido tiene. Y bueno, una pregunta interesantísima la que acaba de realizar Juanje. Pedro Juan. La cuestión, Juanje, esto que tú planteas, que además es una pregunta que mucha gente se hace, es decir, esto forma parte también de ese imaginario cultural de qué casualidad que esto... No es casualidad. Esto corresponde precisamente a algo que se tomaron decisiones en este sentido y al final se han quedado instaladas. Me refiero, hay un momento en Roma, sobre todo, que es de donde nos viene y después se va a expandir por el resto del mundo del cristianismo, hay 2 religiones o 2 cultos que están chocando continuamente, están en fricción. Uno es el culto pagano del Sol Invictus y otro es el cristianismo. Claro, estas dos, podríamos decir, estos 2 cultos, estas 2 religiones que se estaban formando, entraban en gran controversia. Hasta que llega el emperador Constantino, en el sentido de la experiencia que él tiene con la famosa cruz y lleva todo el imperio a convertirse al cristianismo, entonces no le queda más remedio que en ese paso de cristianizar todo el imperio, de juntar las dos religiones. Entonces, ¿cómo junta esas 2 religiones? Pues hace una maniobra pues que además está muy políticamente está muy bien valorada, es el hecho de convertir al Sol en la figura de Jesucristo. Es decir, el Sol como tal deja de ser tal y aparece la figura de Jesús, ese Jesús solar, y de hecho fíjate que todavía mantenemos muchas veces en la iglesia, habéis visto JHS como representación de la imagen de Jesús. En un principio en latín eso significaba Jesus Homus Solaris, Jesús hombre del sol, en el sentido de que
todo lo que representaba el astro rey, ¿me comprende? Era la representación arquetípica de lo que era el mensaje de Jesús, ¿no? Como que el cristianismo gobernaba los cielos. Inmediatamente el paso siguiente fue convertir esas fiestas paganas en fiestas cristianas. Entonces, en donde estaban determinados aspectos de esas fiestas, pues entonces lo que hubo fue que transmutarlas. Por ejemplo, en Roma estaban los Saturnales, que se celebran justo con el solsticio de invierno. En esa fecha, la forma de contrarrestarlos, además, los Saturnales tenían prácticas bastante feas, podríamos decir, desde el punto de vista de la estética. Hay una cosa que no sé si coincidiréis conmigo, pero el cristianismo hay una cosa que hace un avance muy importante en cuanto al aspecto de ritualización, porque utiliza ya rituales muy estéticos. Es decir, abandona el sacrificio de animales, abandona el untarse con sangre, y todo se hace a través del símbolo, es decir, el vino como la sangre y el pan como el cuerpo. No sé si estoy explicándome bien. Si por favor me queréis corregir y me paráis, pues yo agradecido. Simplemente por terminar mi discurso y a lo que ha preguntado Juan G. Claro, en el momento que convierte esa fecha del solsticio de invierno, para nosotros celebramos el nacimiento de Jesús precisamente en esa fecha, como el punto del nacimiento de Jesús, pues claro, es fácil sumarle los 6 meses que tiene por el encuentro de María cuando está su prima Isabel preñada de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ponemos la fecha de San Juan en el solsticio, que son los 6 meses, en el solsticio de verano. De tal manera que ahora lo que nos estamos encontrando es no solamente el solsticio de verano, con la figura también de Juan el Bautista, que son las famosas noches de San Juan. Yo aquí me gustaría, si me permitís, es que me vienen muchas ideas, pero es que no estoy dejando hablar a mis compañeros y esto no es bueno. Bueno, ahora permitirme que hable un poco del mes de junio, que tiene un valor muy importante en la cultura romana y que también nosotros lo vivimos desde esa perspectiva. Claro. ¿Algo que añadir, José Sevilla, Ernesto? En este sentido, y volviendo al tema de cuando se produce la absorción del culto a Mitra y del Sol Invictus por parte de la Iglesia cristiana, y tomando lo que hablamos de junio, recordar que junio es Jano, y que Jano, el dios que ilumina los solsticios, es el Jano Bifronte, que mira hacia el futuro y hacia el pasado, y que es cristianizado como Juan Bautista y Juan Evangelista. Entonces nos encontramos con una total absorción de los conceptos para crear un sincretismo que pudiera extenderse por la totalidad del imperio sin generar una serie de rechazos. Es decir, pero José, por eso se decía mucho ha sido los romanos, pues si fuera, digamos, explicación, por Juno, era ese dios, ¿no? Sí, claro. Sí. Jano es una exclamación como que mira al pasado, mira al presente, es el dios de la vida, el dios de la muerte, tiene una multiplicidad de significados y en este sentido su asimilación con los solsticios, tanto el que va hacia la oscuridad como el que va hacia la luz, es importante. Y ahí es en el mes de junio donde, como bien dice Pedro, se asume este doble Jano con los dos Juanes, como una forma de sustituir una creencia por otra. La verdad es que podríamos hablar mucho de esto, sí. Pero vamos, por no extendernos mucho en este sentido y seguir centrado en la parte del solsticio, pero por responder a tu pregunta, Juan G., tú fíjate, si te das cuenta, que una de las cosas que se hace es intentar vincular cada uno de los apóstoles con los 12 signos del zodiaco. Y de hecho hay representaciones en algunos monasterios donde están los 12 santos representando lo que es la rueda zodiacal y cada uno asignado a un signo. Y luego el mensaje más fuerte, que todavía lo vemos en las iglesias cuando entramos, es cuando estamos viendo esos 4 animales representados por los cuatro evangelistas, ¿no? Es decir, que estamos hablando del águila de San Juan, estamos hablando del ángel de Mateo, del león de San Marcos, El
El toro. El toro de San Lucas. Estamos hablando de la gran cruz iniciática por excelencia. Estamos hablando del osar, querer, callar y saber. Principio básico de escuelas de conocimiento antiquísimas. Y estos 4 signos están relacionados con el toro, que es el Tauro, el que está enfrente, Escorpio, el que está abajo, Leo, y el que está arriba, Acuario. Está en la cruz del saber, que además está representada en muchísima simbología en todas las partes del mundo, no solamente en la zona, podríamos decir, del Mediterráneo, en la cuenca de lo que conocemos como el mundo occidental, sino en representaciones también en Mesoamérica, en representación en la cultura india, en la representación en la cultura china, en la cultura de los hombres del norte, en la cultura celta. Entonces, todas estas representaciones, podríamos decir, tienen un valor que al final, para convencer y mantener el símbolo, muchas veces utilizamos pues simbología astrológica. Bueno, pero yo creo que sí. Si queremos centrarnos un poco en el solsticio de verano en la antigua Roma, hay que llamar a Juno, ¿no? Sí. Juno, claro, es el dios de las caras contrapuestas, ¿no? Y tanto es así que se decía que uno miraba al solsticio de verano y otro al solsticio de invierno. Correcto. Y tenemos que ver qué representación tenía Juno. Juno era el guardián de las puertas o de los portales, ¿no? Sí. Entonces se sobreentendía que los solsticios se abría una puerta hacia los otros mundos, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, Correcto. más o menos. Exactamente. Sí. Más o menos. Más o menos como que si nosotros abríamos ese portal, la distancia entre nuestros mundos y los mundos paralelos se iba a cortar, ¿no? Y se iba a hacer más tenue o más suave. Entonces, ese señor de los portales, bueno, pues en la antigua Roma esos portales se llamaban los Juanes. Es curioso, ¿no? Es decir, de Juno, Juanes, ¿verdad? Y bueno, pues la Iglesia Católica, en su afán de asimilar todas las creencias paganas, pues sí, metió a San Juan Evangelista, ¿no? Pero además lo metió con un poco forzado, ¿no? Porque si vosotros habéis estudiado la vida de San Juan prácticamente no tenía nada que ver con el fuego. Claro. ¿No? Claro. Lo que pasa es que... ¿Por qué se celebra con el fuego esa noche? Déjame que te lo explique porque es importante. Ernesto la ha introducido muy bien el tema. En el mes de junio, concretamente, se abría como esa posibilidad de tener ese contacto entre el mundo humano y el mundo divino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había una exigencia dentro de estas creencias del contacto de lo humano con lo divino, es que tú, para poder tener ese acceso de forma personal y pasar a ese contacto con los dioses, tenías que aliviar, tenías que quitarte peso, tenías que desprenderte, desapegarte de cosas que podían ser de terreno material o cosas que podían ser de terreno mental. De una forma u otra, el elemento que te hacía liberarte de esa carga que te impedía ponerte en contacto con los dioses, en este sentido, elevar tu nivel de conciencia para tomar contacto con los dioses, el elemento era el fuego. Por eso nosotros seguimos utilizando el fuego en las famosas noches de San Juan. Es decir, porque el elemento primordial que se utilizaba como elemento que te hacía desapegarte del mundo terrenal para poder ascender a ese otro mundo celestial, si lo queremos llamar, o el mundo de los dioses, desapegarte y crecer o volar hacia ese otro plano. Y era el fuego el elemento principal por el cual se producía ese desapego.
Pero fijaros hasta qué punto entran en contacto estos dos mundos, que también entran en contacto del mundo de los vivos y los muertos, que se produce en todas las tradiciones, porque también la tradición celta abre este portal la noche de San Juan y también lo abre en la noche de Walpurgis, que luego se celebra por el rito católico en la noche de difuntos. Es decir, son dos momentos en los cuales las dos realidades o los dos mundos entran en contacto y la persona, y especialmente el iniciado, puede entrar a vislumbrar lo que hay en un sitio y lo que hay en otro a través de estos rituales fundamentalmente purificadores del fuego. Sí, bueno, yo os quiero explicar un poco cómo es el solsticio de verano dentro de la tradición nórdica, ¿no? Porque aquí, bueno, hemos estado un poco comparando lo que es la tradición romana, ¿no? Pero sin embargo, quien mantenía esa tradición más viva dentro del conjunto de los pueblos indoeuropeos era sin duda los pueblos germánicos y celtas, ¿no? En esencia, el solsticio de verano se realizaba en la cumbre de una montaña donde se hacía una hoguera, donde la gente bailaba alrededor, donde se ejercían rituales orgiásticos, ¿no? Y se hacía también una cosa curiosa, que hasta hace muy poquitos años en los Alpes y en la zona de Baviera se hacía, que era que desde la montaña donde se hacían los rituales se cogía y se bajaban como ruedas de paja a las que se pegaba fuego, ¿no? Y eso es muy antiguo, eso es del tiempo de la cristianización de esta fiesta pagana. ¿Y por qué se hacían ruedas que rodaban de arriba abajo? Porque ni más ni menos era porque el movimiento del sol iba del solsticio de verano al solsticio de invierno y todo era una rueda, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que si estamos analizando el solsticio de verano, le echemos un vistazo a las tradiciones, es decir, porque una antropología, una antropología, pues se puede sacar muchas fuentes. Y aquí en España tenemos fuentes muy ricas, como por ejemplo el palo mayo, ¿no? El palo mayo que se ponía el 1 de mayo, se vuelve a poner en el solsticio de verano y vemos que todas las celebraciones que hay en los países escandinavos, sobre todo en Suecia, ese palo mayo pues se decoran con flores y luego con una cosa muy curiosa que son las cintas, esas cintas donde van bailando los componentes de esa fiesta, ¿no? Y hasta que el palo se queda, dijéramos que, vestido con las cintas esas. ¿Qué no decir de esas grandes hogueras que tenemos donde pisan, donde se atraviesan las hogueras descalzos, ¿no? Aquí en España. ¿Por qué atraviesan descalzos ese fuego? O sea, el solsticio de verano tiene que ver con el fuego. Fuego, fuego y fuego. Pero si nos metemos si analizamos más a la mitología nórdica, aquí quien tiene que ver es un dios primordial, que es Balder, ¿no? Balder es un dios, por ejemplo, los odinistas, cuando celebramos el solsticio de verano, siempre lo celebramos en honor a Balder, ¿no? Ciertamente ha variado un poco entre los académicos, porque George Fraser siempre consideró el solsticio de verano y su asociación con Balder como un ritual
dijéramos que es cíclico, ¿no? Bueno, pues que es cuando llega el verano y tal y cual, y esto y lo otro, ¿no? Sin embargo, Balder tiene una asociación muy importante con el inicio del Ragnarok, ¿no? El Ragnarok empieza cuando Balder muere. ¿Y cómo muere Balder? Pues porque su hermano Hod, que era ciego, le tira una flecha con muérdago y mata a Balder, al ser más brillante y al ser más bello que había en el mundo, ¿no? A partir de ahí se desencadenan los acontecimientos que van a venir en el fin del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los países escandinavos, esta festividad que tenemos del solsticio de verano se llama el Día del Roble. Y vosotros os acordáis lo que es el muérdago, ¿no? Sí, hombre. El muérdago está asociado con el roble. Y el muérdago se saca del roble porque es una planta que vive del roble, no vive de la tierra, ¿no? Entonces, esa mitología donde tú tienes al roble, coges el muérdago y se queda, de alguna manera, el roble se queda como un significante de Balder, ¿no? Y cuando tú sacas al muérdago, es como si estuvieras matando a Balder, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que no podemos decir de... Pero en la cultura, perdona, Ernesto, que te corte, en la cultura nórdica, de la misma forma que está el solsticio de verano, solsticio de invierno, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, el muérdago es más símbolo típico navideño. En la cultura nórdica hay esa distinción también. El muérdago, por ejemplo, uno de los factores que no hemos comentado de junio es su potente significado sexual, ¿no? Se dice que el 21 de junio todos los mozos pues cogen muérdago y el muérdago lo ponen debajo de las ventanas de sus amadas. Y se recogen hierbas medicinales y se hacen encantos de amor, ¿no? O sea, dijéramos, esa amplitud del 21 de junio es muy importante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el 21 de junio, bueno, ahora más o menos porque el tiempo está cambiando, ¿no? Pero normalmente el 21 de junio era cuando empezaba el verano y se supone que el tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Pues es un tiempo que no es excesivamente caluroso, ¿no? Donde si le echamos un vistazo a todos los países que están por arriba del Rin, ¿no? Pues ahí hay una verdura y ahí, bueno, están en una primavera, ¿no? Realmente, sin embargo, aquí, pues en España es al revés, ¿no? Entonces, yo pondría como elemento fundamental en el solsticio de verano el fuego, uno. Como elemento, dos, como elemento desencadenante del Ragnarok. Es decir, muere Balder. Balder no era un dios que bueno, tenía su culto, pero no era un dios al que se le pedían cosas. Balder es decir, la gente cuando dice, bueno, vamos a hacer una ofrenda a Balder. No, Balder no daba nada. Balder era algo simbólico, ¿no? Es decir, y realmente es el desencadenante, ¿no? Es decir, porque además todo está muy imbricado con el tema del Ragnarok. El Ragnarok es el inicio, el fin y la regeneración del mundo, ¿no? Es decir, ahora solsticio es una palabra latina que significa sol quieto. A ver, yo creo que
desafortunadamente, para nosotros el solsticio, decimos, es la noche más corta que hay. Es mentira. Astronómicamente, y si, bueno, pues que me corrijan los expertos, lo que es el solsticio es una cosa y lo que es la noche más corta es otra. Y no tiene que coincidir con el solsticio. Solsticio es cuando el sol durante 3 días se pone en el cielo, ahí arriba, y se queda quieto, sol quieto, ¿no? Entonces, esa manera que tenían los antiguos de ver lo más importante que para ellos era el sol, era su fuente de vida, ¿no? El sol se quedaba dice, bueno, pues iba avanzando hasta que se quedaba quieto. Esa inquietud de la gente del pueblo. Dice, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, pues al cabo del tercer día el sol volvía a bajar, se volvía a mover, ¿no? Y todas las cosas estas pasaban en el solsticio de invierno 6 meses después. Por eso Jano, que es el dios de las puertas y el dios de las jarras contrapuestas, era un poco, ya digo, y le llamaban a los 2 portales estos, le llamaban Juanes. Entonces, y yo creo que el día de San Juan, el día bueno, se puede explicar, ¿no? Bueno, porque sí, San Juan era el primo y su madre y tal y cual. Pero yo creo que era por el propio nombre, por la propia palabra, Juanes. Pues mira, le ponemos el día de San Juan y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo, bueno, pues no me lo he preparado porque no estoy en el sitio, estoy en Murcia, pero sí hubiera sido interesante hacer una relación de todas las tradiciones y de todas las actuaciones que se hacen en España y en Europa en el día del solsticio de verano. Todo relacionado con fuego. Y ya digo, y San Juan nada tiene que ver con fuego. Es decir, ahí fue un pegote y bueno. Hombre, menos, querido ¿no? amigo, poco tienes que prepararte siendo quien eres, como presidente de la Comunidad Hedonista de España, ¿no? Y imagino pues que toda la cultura nórdica la tendrás más que empapada, suficientemente empapada como para no tener que prepararte mucho acerca de ello, ¿no? Sí, Pedro Juan. No, una cosita, solo José, perdón. Hemos hablado quiero hacer constar que estamos hablando del dios Jano, porque luego está la diosa Juno, que son cosas distintas. El que nos afecta es Jano. La diosa Juno es la diosa protectora del Estado, que es una diosa de naturaleza política y que sí es, por el contrario, entre comillas, abandonada por el sincretismo cristiano. Aquí el que nos interesa es Jano. Pero es un pequeño apunte porque hay veces que se puede hablar de Jano, se puede confundir Jano, Juno, etcétera, pero eran figuras diferentes. Bueno, a ver, yo lo que quiero un poco recalcar es que el solsticio de verano es un ritual donde nosotros quemamos cosas. Es un ritual de autosacrificio y donde ese fuego exterior, que de alguna manera tiene que prender el fuego interior nuestro, es un fuego iniciático. En principio yo vendría a decir que el solsticio de verano es un solsticio, es una fecha donde nosotros tenemos una iniciación, donde quemamos, es decir, hay por ejemplo, muchos rituales donde tú haces una hoguera, ¿no? Y entonces coges un papelito y dices, mira, pues yo quiero quemar estas partes de mi ser, lo que yo veo que a mí me está haciendo daño, lo que yo veo que no me gusta, y lo quemas. Es un ritual de autorregeneración. Y sabemos que a partir del 21 de junio
el sol irá decreciendo. Ya hablaremos de lluvia y de invierno, pero yo creo que el 21 de junio en la antigüedad era el mejor, la más bonita de las fiestas que tenía el pueblo, la gente, donde se establecían rituales sexuales, donde se recogían las hierbas, en la mañana de San Juan, que cogías el tomillo, el romero, las flores de San Juan, ¿no? Ibas con tu querida, con tu amada, ¿no? Y donde, sobre todo, por ejemplo, mucho lo que nosotros llamamos las brujas, ¿no? Las personas estas que tenían el conocimiento de las hierbas sanadoras, las recogían el día de San Juan. Las cosechas es una celebración muy habitual, ¿no? El día de la cosecha o algo así para estas fechas en diferentes culturas, ¿no? No es la cosecha, sino las hierbas sanadoras. Sí, pero que además... Vamos a ver. El tema primero, el solsticio se celebra en todo el mundo. Sí. No solo tiene un origen centroeuropeo. Por eso, no. Bueno, ahora hablábamos concretamente de lo que es el norte de Europa, ¿no? Se celebra en todo el mundo. Hay una especial coincidencia en gran parte de los rituales que se celebran. Efectivamente, el fuego en prácticamente la totalidad de la cultura del mundo tiene un aspecto purificador. Y se da desde la más profunda antigüedad. Ya existen desde textos sumerios donde se habla de los solsticios, existen rituales y tal. Y en lo que sí te refieres tú, que es cierto, es que cuando llega el verano es cuando se produce la recogida de las cosechas, se produce también la recogida de la uva, se produce la de la fruta. Y entonces, en una sociedad profundamente agraria, se vinculaban en gran manera los espectáculos celestes y las situaciones desde el punto de vista astronómico y astrológico con el tema de las cosechas. De tal manera que era lo que estábamos comentando antes, Pedro, también, por ejemplo, pues se tenían influencias de determinadas hierbas, se cogían y eso. Pero excedía bastante la interpretación nórdica, a mi juicio, y perdóname, Ernesto, que está realizando esto, Ernesto, es una cosa muchísimo más amplia. Sí es verdad que en una sociedad agraria que dependía profundamente de las reservas alimenticias que hacía en una época del año para poder pasar el invierno, pues tenía una importancia absoluta, porque dependía de la propia supervivencia de esa sociedad, de lo que recogían, del cereal que guardaban, o de fechas como hemos tenido, por ejemplo, en España, hasta que se ha prohibido recientemente, como era la matanza del cerdo el día de San Martín, que era una fiesta por la cual las sociedades agrarias y rurales consumían esa carne durante todo el año, porque esta imagen que tenemos medieval de los grandes bueyes dando vueltas en los asadores y tal era algo absolutamente ficticio. Entonces, en ese sentido, sí te doy la razón totalmente, Fernando, con la vinculación también de las fiestas veraniegas, como son las de los Juanes y como son los solsticios, con los temas de las cosechas. Era un tema en el mundo mediterráneo absolutamente vinculado. Y luego, obviamente, iba vinculado también y dependía de la zona geográfica donde nos encontrábamos, como era, por ejemplo, más allá del Rin, los tiempos de las cosechas de cereales y otros productos, obviamente evolucionaban conforme íbamos hacia el norte, de tal manera que tenían interpretaciones distintas. Es muy curioso cómo países, incluso del sudeste asiático, celebran también días de la cosecha, también por estas fechas. Es muy curioso, ¿no? Yo quisiera aportaros también, puesto que estamos hablando de países del mundo, la forma, porque además he tenido la suerte de estar allí en 2 solsticios y me han pillado en 2 ciudades. Bueno, me han pillado, he ido exclusivamente a esas ciudades. Una es Chichén Itzá, en México, y la verdad que es impresionante la forma de... Porque tanto ahí como en la península del Yucatán, el ritual también es un ritual pues, de celebración, pero también con una connotación viene la famosa serpiente emplumada, que es la representación simbólica de toda la regeneración que se necesita. Pero hay algo que tanto en estas 2 ciudades como también en Tikal, en Guatemala, donde estuve en la ciudad de la selva presenciando algunos de estos rituales y tal, ellos eran momentos muy especiales donde también le ofrecían, no en estos rituales, evidentemente, que he estado yo, pero sí hacían alusión
a rituales de sacrificios de sangre para que el dios de la lluvia alimentara y estuviera presente. Es decir, se aprovechaban también estas, como diría, estas festividades sollunares, en este caso la entrada del solsticio, que es una festividad sollunar por excelencia, para invocar a ese dios de la lluvia, a ese dios protector, y se le hacía sacrificios, sobre todo cuando no había sido buena la cosecha o habían tenido algún problema de este tipo. Es decir, que ahora estos rituales, desde luego, ya están estéticamente muy bellos, se hacen para los turistas principalmente, pero son experiencias vividas que, si tienes suficientemente imaginación, te puedes retrotraer en el tiempo y por los sitios donde están, tanto en Ceseriza como en Tikal, en plena selva, en la luz que hay del solsticio, porque se aprovecha el momento solsticial con esa luz potente que hay del sol, y son rituales, podríamos decir, de gran impacto. En esas comunidades, podríamos decir, que vivieran un poco en esa oscuridad o en ese oscurantismo que creemos que tenía en este sentido, serían como fechas muy señaladas en el calendario, en sus vidas, podríamos decir, porque marcaban hitos que los unían como sociedad. Una de las funciones principales de los ritos cíclicos en antropología es unir a la propia comunidad. Hacemos ritos para que la comunidad se una en sí misma. Una comunidad que se desintegra es una comunidad que no hace ritos. Es decir, esto lo podemos ver también a escala pequeña. Si, por ejemplo, tú tienes una familia donde todos los miembros, pues cada uno más jóvenes, mayores, etcétera, etcétera, cada uno va a su ritmo, y cuando llegan fechas señaladas, como puede ser Navidad, pues no se unen. Cuando llegan fechas señaladas con los cumpleaños, tampoco se unen, etcétera, etcétera, pues se va produciendo una dispersión, podríamos decir, de ese núcleo cultural, afectivo, familiar que se está teniendo, ¿no? En la sociedad pasa lo mismo. Entonces yo, desde el punto de vista antropológico, sobre todo en aquellas culturas mesoamericanas, y yo creo que también por el resto del mundo, siempre han tenido también estos rituales de los solsticios una finalidad, sobre todo el solsticio de verano, por coincidir también con épocas de cosecha, una finalidad de unión a nivel social. Juanje. Sí, yo sobre el tema este de el solsticio y los rituales, hemos dado, digamos, una prioridad, digamos, al fuego, ¿no? Que se utiliza las famosas hogueras, pero, por ejemplo, también está el famoso baño la noche de San Juan. Esto es un rito, digamos, es ancestral, se le ha agregado ahora como algo, digamos, postizo, y también es un baño y se puede, digamos, echar flores si estás en un río, estás en el mar. Es un rito también que tiene su significado, porque si el fuego tiene una regeneración, también tendrá lo de una nueva vida, digamos, el baño, ¿no? Es un baño también, digamos, iniciático, ¿no? O es algo que se ha puesto un poco así, digamos, posteriormente. Bueno, esa es una buena pregunta, porque es que no sabemos exactamente desde cuándo se empiezan a practicar estos. En Galicia está una tradición antiquísima, que es en la noche de San Juan. Las mujeres casadas que no podían tener hijos recibían el famoso baño de las 7 lunas. De las 7 olas. Dicho luna, y son el baño de las 7 olas. En el cual, pues en esa noche se introducían en la playa, recibían el baño de esas 7 olas, podríamos decir, y luego, pues a lo largo del año conseguían quedarse embarazadas. Hablan las malas lenguas, que es otra forma de interpretar estos hechos, que no tienen una connotación tan mágica, sino que tienen una connotación más de picaresca española, y es que antes no se concebía que si una mujer no se quedaba embarazada, no se concebía que el marido fuera el que no pudiera dejarla embarazada, sino que ella, por desgracia, no podía tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues parece ser que, aparte de recibir el baño de las 7 olas, pues algunos mozalbetes de los pueblos cercanos también iban a la playa en aquellas noches y cohabitaban algunos de ellos con algunas de estas mujeres, y efectivamente después se quedaban embarazadas. Eso cuentan las malas lenguas, en el sentido de que no solamente recibían el baño de ese baño mágico, sino que después pues también recibían la otra contrapartida. No sé dónde está esto, hablo más de una caracterología de la creencia desde el punto de vista antropológico,
no sabemos dónde está la verdad, ¿no? Lo que sí sabemos es que la vinculación con el agua está, son los ritos de inmersión y de sanación, es como nacer de las aguas. Ten en cuenta que nosotros, cuando nacemos, hay una paridad aquí muy importante, que nacer, cuando tú te sumerges y sales, es decir, metes la cabeza y sales del agua, es lo que provoca nuestro nacimiento a este mundo. Nosotros nacemos a este mundo saliendo de las aguas. Ujú. Y hay una cosa que últimos estudios que me parece una cosa interesantísima, lo he leído recientemente, es que el ser humano es el único que cuando está pariendo, es decir, todo el movimiento que hacemos, el feto, es un movimiento realmente como de salir hacia arriba. Es decir, todo el movimiento impulsa salir por la vagina, pero intentar salir hacia arriba. Es algo que en otras especies no lo tienen ninguna otra especie en el reino animal, nada más que los seres humanos, ese nacimiento de salir hacia arriba, como si saliéramos de unas aguas y quisiéramos ascender, ¿no? O quisiéramos respirar. Me parece muy casualidad, pero Juan, que justamente cuando uno termina el Camino de Santiago, que vuelvo a repetir, siempre lo digo, termina en Finisterre, se Muy pega bien. fuego a todo lo que lleves puesto, esperas el amanecer y te bañas, o sea, primero mueres en la vida, digamos, anterior, vuelves a, digamos, en el amanecer a sumergirte en el mar y renaces como nuevo hombre, más sabio, ¿no? O sea, es un rito que se va, digamos, repitiendo. Por lo que yo estoy viendo, lo que es el solsticio y lo que es su celebración lleva una carga simbólica iniciática brutal. No solamente el fuego y la luz. ¿Qué me podéis decir de la luz? Bueno, había una... yo lo he leído, que dice que los primeros rayos de sol que salen cuando el sol amanece, el solsticio de verano, dice que son sanadores. O sea que también tiene que ver un poco el tema astrológico o astronómico, ¿no? Es decir, esa posición que tienen los astros en ese momento es una posición muy especial. Y es una posición que según decían, bueno, y yo de vez en cuando, cuando a lo mejor lo hacía, yo madrugaba y veía el sol, ¿no? Y bueno, no sé si haría algo o no, pero eso es lo que se comenta, ¿no? Es decir, que el sol mismo es sanador. Es cierto. Vamos a ver, desde las primeras culturas tenemos que tener la valoración como el sol como símbolo máximo, ¿no? Y de hecho, si nos remontamos, estuvimos hablando hace poco de Tutankamón, si nos hablamos de Akenatón, cuando se instaura el gran culto solar, pues nos encontramos con que en todas las culturas es la referencia máxima. En Mesoamérica, por supuesto, es el sol, en África exactamente igual, y en Europa tenemos los cultos solares desde la península ibérica hasta el norte de Europa. Es la referencia máxima. En este sentido, la luz para el hombre antiguo, la luz equivale a la vida, mientras que la oscuridad equivale a la muerte. Y todas las representaciones que tenemos del Hades, de los infiernos, en cualquier cultura hacen referencia a la oscuridad. Y de hecho, lo que cuando alguien es sometido a un proceso de iniciación, lo que se busca es una muerte simbólica para abrirse hacia una nueva luz, hacia un nuevo conocimiento que le permita renacer como persona. Por eso, estos momentos máximos de mayor y de menor luz a lo largo del año tenían además un peso específico tan importante en las culturas antiguas. Es decir, la luz y el sol concretamente seguramente es la primera divinidad a la cual adora el ser humano, casi con toda seguridad, porque cuando desaparece se encuentra envuelto en un mundo lleno de terrores y de peligros a los cuales no puede afrontar. Es cuando vuelve a salir a luz, cuando vuelve a poder ser una persona viva. Pero además, uno de los principios podríamos llamarla de la protomatemática, que desde el punto de vista del conocimiento de los ciclos, es precisamente las estaciones. Las estaciones, el saber conocer estas estaciones a nivel del hombre antiguo, para ello dependía la supervivencia de la tribu. Prever cuántos días faltaban
para poder entrar el solsticio de invierno, por ejemplo, donde tenían que tener las previsiones, etcétera, etcétera, o cuánto tiempo faltaba para el solsticio de verano, eran vitales, podríamos decir. Y de hecho, cuando se hace la gran migración, que se dice, bueno, ¿y cómo salieron desde África esos hombres y esas mujeres hacia el mundo? ¿Qué tenían de referencia? Pues tenían básicamente el cielo. El cielo les servía de brújula a la hora de las estrellas para poder la orientación, y luego a nivel de calendario para poder calcular las estaciones que eran básicas. Es decir, el conocimiento de las estaciones es básico, pero ya incluso antes de la etapa nómada. Ya ni siquiera podemos hablar cuando estamos en la etapa ya sedentaria y empezamos a formar las primeras comunidades agrícolas, pues agrícolas y ganaderas, donde ya pues, empieza a tener un valor todavía más importante, ¿no? En ese sentido, pero desde el principio siempre han estado vinculados a ese aspecto de muerte, resurrección y vida, y la luz siempre ha sido la vida. Ten en cuenta que lo más semejante, es decir, una de las cosas que siempre me ocupo de reflexionar sobre ella es el hecho de que para nosotros, ¿qué es el Sol? A lo largo de la historia, desde que somos la raza humana, ¿qué es el Sol? El Sol siempre lo hemos relacionado con aquella energía que conocíamos en aquel momento. Es decir, el hecho de que durante mucho tiempo se considera al Sol como una gran bola de fuego incandescente, ¿me entiendes? Estaba porque la energía que más conocíamos era la energía del fuego. Cuando se descubrió la energía del vapor, era una gran caldera de vapor. Cuando vino la energía nuclear de fusión, era la de fisión, pues era un reactor nuclear de fisión. Ahora es un reactor nuclear de fusión. Y dentro de 200, 300 años, cuando seamos capaces de descubrir otra energía, diremos que el Sol es esa energía. Para mí el Sol, desde un punto de vista antropológico, como creencia, es el equivalente de la vida. Es decir, algo está claro. Podríamos vivir sin el resto del planeta, podríamos vivir sin nuestro satélite, la Luna, pero lo que no podríamos vivir en este sistema solar sería sin el Sol. Ernesto. Sí, no es realmente yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí y bueno, resumiendo un poquito es eso, un ritual de purificación ancestral como ninguno, ¿no? Porque esto se va a las fuentes de cuando el hombre empezó a ser hombre, ¿no? Y era el sol y el fuego, ¿no? Es decir, el descubrimiento, el descubrimiento que según los griegos nos legó Prometeo, ¿no? Era el fuego. Entonces, yo creo que el solsticio de verano tiene algo de prometeico, ¿no? Un poco para entroncar con nuestra cultura mediterránea. Sí. Bueno, pues estamos ya llegando al término del programa y bueno, lo que sí que me gustaría un poco... Vamos a ir concluyendo, resumiendo, alguna última cuestión. Juanje, José... No, simplemente que es importantísimo que, como bien ha dicho Pedro, que una sociedad no olvide sus raíces y entonces yo invitaría a que la gente que además tenga acceso a una cultura rural, a sus pueblos o lo que sea, se involucre con las viejas tradiciones para convertirlas vivas, ¿no? Mantenerlas vivas. Entre otras cosas porque manteniendo vivas nuestras tradiciones seguiremos siendo vivos como nuestra propia cultura y nuestra sociedad. Más allá de lo que nos quieran vender televisiones, cultos extranjeros o niños vestidos de Halloween que jamás han estado en nuestra tradición recogiendo caramelos, ¿no? La americanización y la pérdida de nuestras tradiciones populares es una gran tragedia
y que creo que todavía estamos a tiempo de poder resolver, pero si la gente y especialmente a los niños no se les enseñan estas cosas, perderemos un acervo cultural y como sociedad absolutamente tremendo. Juanje. Sí, yo realmente en estos tiempos, digamos, de oscuridad, donde todos son malas noticias, que venimos también de 2 años muy, muy malos, yo, digamos, animo a que la gente celebre el solsticio. Que lo celebre de la forma que ellos quieran, del rito que ellos quieran, pero que realmente que lo digamos, que lo celebren y sean felices celebrándolo y bueno, que se animen, que se regeneren, que hagan, que cojan fuerzas, ¿no? Que esto es muy importante porque realmente estamos viendo una época un poco, digamos, oscura y hay que volver a nacer, ¿no? Yo, digamos, animo a que el ritual que ellos quieran, que lo hagan y bueno, y que lo disfruten. Pedro Juan, por casualidad, entre todos los pueblos que conoces, ¿alguno te ha llamado especialmente la atención por cómo lo celebran, por cómo celebran la llegada de este nuevo ciclo? Pues mira, yo principalmente, a mí lo he nombrado anteriormente, pero de mi experiencia, una de las más que me causó más profunda impresión fue en Guatemala, en Tikal. En Tikal, la experiencia del solsticio a mí realmente tuvo en mí una cierta transformación porque, y todo está, podríamos decir, ¿cómo diría yo?, guionizado, que no es que estamos hablando de rituales ancestrales. Yo no sé si fueran así los rituales que hacían anteriormente allí el pueblo maya o han sido recopilaciones modernas, pero el entorno, la fecha que era, el ambiente y esas ceremonias y esos bailes y esos ritos, a mí me produjo una sensación quizás como de conexión cósmica, de sentirte formar parte de una realidad que está más allá de mi realidad de todos los días, de sentirte unido un poco a este planeta, a su sistema solar, un poco a todos los seres humanos. Es una experiencia para mí transformadora de alguna forma. Lo que pasa es que, como todo, rápidamente, pues ya al día siguiente ya se me había quitado y ya estaba conectado con el viaje, con la vuelta a España, con los problemas, el trabajo y todas estas cosas. Pero son como esos pequeños momentos que tienes como de lucidez interior, no sé, no lo podría expresar de otra forma, en los cuales pues te sientes como conectado, ¿no?, con todo eso. Entonces, aprovechando el discurso que ha mantenido ahora mismo José Sevilla en este aspecto, pues yo creo que es una forma también de, no solamente como sociedad, sino también como individuo, de recolocarnos un poco nosotros en esta interpretación. Estamos viviendo un mundo donde determinadas fuerzas están destruyendo el planeta, contaminándolo, comiéndonos los recursos naturales, estamos haciendo del planeta realmente este homus economicus está realmente haciendo un destrozo importante en el planeta. Y cuando tú tienes esa posibilidad de sentirte que no solamente eres un consumidor o eres un productor, sino que eres algo más y que estar aquí en el planeta en estos momentos, me comprende, poder vivir con intensidad un solsticio y si además lo puede vivir no solo, sino en comunidad, pues a lo mejor entre todos nos damos cuenta de que otra forma de vivir es posible, una forma de vivir, podríamos decir, más austera, que no quiero decir que sea menos placentera, sino más austera en el sentido de que realmente consumamos los recursos que realmente tenemos que consumir, sepamos reutilizar todos aquellos que podemos reutilizar, reciclar aquellos que podemos también reciclar, y sobre todo tener una conciencia de dónde estamos y a qué mundo pertenecemos, que no solamente es yo vivo en Murcia y pertenezco a la comunidad autónoma de Murcia o a España o a Europa o al mundo, sino que de alguna forma vivimos en este rincón de la galaxia, de la Vía Láctea y estamos en nuestro sistema solar. Pues queridos amigos, muchísimas gracias a todos, a Ernesto, a Pedro Juan, a José Sevilla, a Juanje. Y bueno, solo queda recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es y por supuesto podéis apoyar. ¿Cómo podéis apoyar? Le dais a suscribir en YouTube si todavía no lo habéis hecho
y le dais a like también, igualmente, y como no, os podéis hacer miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en el Candelabro en esta noche especial solsticio. Gracias también a nuestros invitados, a Pedro Juan Martín Castejón, Ernesto García, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 12 de la noche, aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. ¡Feliz solsticio a todos! Hasta pronto. Feliz solsticio. Feliz solsticio. Feliz solsticio. Feliz solsticio. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.